Buen día chicos, ¿cómo están? El propósito del video es que podamos repasar algunas características importantes del modernismo latinoamericano. En la última clase pudimos ver que el modernismo latinoamericano fue una corriente literaria que permitió principalmente que las letras latinoamericanas salieran de nuestro continente y trascendieran las fronteras de Europa y de Estados Unidos, ocupando lugares centrales que hasta entonces solamente ocupaban los escritores estadounidenses y los escritores europeos. Entonces, ¿qué implicó el modernismo latinoamericano? Que Latinoamérica ocupara un lugar de protagonismo, ¿sí? Un lugar central respecto de la trascendencia editorial, es decir, las editoriales empezaron a editar y a promover la lectura de escritores latinoamericanos. Es por eso que es tan importante para nosotros este movimiento, ¿sí? Vamos a hablar ahora de Rubén Darío. Rubén Darío fue el principal exponente de este movimiento del modernismo latinoamericano. Fue un nicaragüense, él inició el modernismo, ¿sí? Algunos de sus libros fueron Azul, Prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza. Y el propósito del modernismo es fundamentalmente evocar la belleza, la sensualidad y algunos rasgos, ¿sí?, que va a tener esta corriente. Va a ser la métrica, la adjetivación sensorial. ¿Qué quiere decir adjetivación sensorial? Que todo el tiempo está hablando desde los sentidos, ¿sí? Desde la vista, desde el gusto, desde el olfato, desde lo que se oye. Ya vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante. Y también van a aparecer constantemente en los textos modernistas símbolos propios de la mitología griega, de la mitología romana, ¿sí? Vamos a verlos frecuentemente. Ahora vamos a preguntarnos qué es el modernismo puntualmente. Bien, acá tenemos un cuadro, una pintura propia de la esencia modernista. Podemos ver, veamos a simple vista qué es lo que observamos. ¿Sí? Podemos ver una mujer, ¿sí?, con una bella figura. Podemos ver que está adornada con flores. Lo que predomina entonces en este cuadro, en esta manifestación artística, va a ser la belleza, ¿sí? Entonces este cuadro de alguna manera condensa toda la esencia del modernismo. Otra cuestión importante a recordar va a ser que se desarrolló entre 1890 y 1920 este movimiento literario, ¿sí? ¿Qué pasaba entre 1890 y 1920 en el mundo? Ya dijimos que el modernismo representó la independencia literaria de Hispanoamérica, porque es el primer movimiento literario que nace en América y llega a Europa, ¿sí? Pero además representa que los escritores empezaron a adquirir madurez literaria, ¿sí? Es decir, sus textos eran lo suficientemente trascendentes y buenos como para repercutir en otros continentes. Por otro lado, el surgimiento del modernismo representó una respuesta a lo que estaba ocurriendo en cuanto a sucesos económicos, sociales y políticos, ante el crecimiento de las ciudades, la democratización de la cultura, el surgimiento de la clase media. La respuesta eran este tipo de textos literarios en los cuales predominaba la belleza de las formas, ¿sí? Bien, vamos a abarcar ahora algunas características puntuales del movimiento que vamos a encontrar en los textos. Preciosismo. Pensemos, ¿a qué le suena la palabra preciosismo? Le suena a precioso, ¿no es cierto? Si prestamos atención a algunos textos que leímos, como por ejemplo Sonatina o Un cuento para Janet de Rubén Darío, vamos a ver que abundan las figuras bellas, las formas bellas, ¿sí?, la naturaleza, como ustedes dijeron en la última clase, ¿sí? Y la poesía es concebida como una torre de marfil. ¿Por qué hablamos de torre de marfil? Una torre de marfil es dos cosas, es alta y es inalcanzable, ¿sí? Por lo tanto, el modernismo apuntaba a eso, a la altura y a ser inalcanzablemente bello, ¿sí? Cuando hablamos de altura, ¿a qué nos referimos? A que el modernismo buscaba no contaminarse por el materialismo ni la vulgaridad de lo que ocurría alrededor, ¿sí? Se centraba exclusivamente en la belleza de las formas, ¿sí? Y por lo tanto no le interesaba
que la literatura tuviera otra función que no fuera ser bella, ¿sí? El modernismo es la literatura del arte por el arte, no tiene ninguna otra función, no busca ser moral, no busca transmitir un mensaje político ni religioso, solamente busca transmitir una experiencia estética, ¿sí? ¿Qué otra característica encontramos? El simbolismo. ¿Saben lo que es un símbolo? Estoy segura, ¿sí? Vamos a encontrar frecuentemente el cisne, ¿sí? Como símbolo de la belleza y la perfección de las formas, de la elegancia. Vamos a encontrar también el color azul, ¿sí? Recuerdan que la clase pasada leímos algunos fragmentos del libro Azul de Rubén Darío. El azul representa lo etéreo, lo celestial, lo ideal, lo inalcanzable. Recuerdan que nos preguntamos por qué será que Rubén Darío le puso azul a su libro. Y el exotismo, ¿sí? La atracción por lo raro, lo singular, ¿sí? Hemos visto que los protagonistas, los personajes que aparecen en Un cuento para Janet, en Sonatina, en otros textos que leímos de Rubén Darío, ¿sí? Siempre son personajes exóticos que pertenecen a otras culturas, a culturas lejanas a la nuestra, y que experimentan experiencias singulares, ¿sí? Que por ahí son un poco lejanas a nosotros. Bien, a continuación entonces los voy a dejar en la copia y en Classroom también para los que no están asistiendo al colegio, una copia de este verso, ¿sí? De Sonatina, con el que vamos a seguir trabajando, y de otro cuento en el cual ustedes van a tener que analizar e identificar las características del modernismo, ¿sí? Van a tener que identificar el preciosismo, van a tener que identificar el simbolismo, ¿sí? Algunos de estos símbolos, y van a tener que identificar también el vocabulario, los ambientes, la adjetivación, las rimas, las cuestiones sensoriales y demás. Así que, bien, ahora a trabajar. Les mando un beso y nos seguimos escribiendo por el grupo de WhatsApp.